En realidad constituye una burda maniobra para intentar luego decirle a la Corte Interamericana, cuando responda, de que ha realizado las gestiones del caso. Vamos a conversar a continuación con nuestro invitado David Velasco, abogado del caso Barrios Altos, porque el ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha solicitado al Tribunal Constitucional el expediente del caso Alberto Fujimori para analizar el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hagamos un pequeño recordaris cuando el expresidente Alberto Fujimori fue liberado debido a una decisión del TC, donde ellos han apelado a la autonomía que tiene nuestro país de decidir lo que pasa dentro de la justicia nacional. La Corte, que es un organismo internacional, supranacional, nos declaró en desacato y le ha dado al Estado peruano hasta el día 4 de marzo para que puedan presentar una explicación de qué pasó con el caso del expresidente Alberto Fujimori. Y según lo que dice el ministro, están recabando la información que además del TC van a pedirle también al INPE para que puedan presentar estos datos importantes. Le damos la bienvenida ya a David Velasco, abogado del caso Barrios Altos. Señor Velasco, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Señorita Katiuska, y buenas noches a su radio, a sus televidentes, oyentes. Gracias. Bueno, sabemos que el Estado peruano tiene hasta el día 4 de marzo para darle una explicación a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que nos ha declarado en desacato. Lo que ha dicho el ministro es que va a pedirle al TC el expediente y a su vez también al INPE. ¿Qué otra información debe presentar el Estado peruano? ¿Qué explicación? ¿Qué otros organismos deben darle toda la información necesaria? Bueno, en realidad lo que el Estado peruano tiene que hacer es gestiones tendientes a que esta resolución que finalmente ordena la liberación de Alberto Fujimori sea declarada nula y vuelva a ser detenido e internado en el penal Barbadillo el expresidente Alberto Fujimori. Eso es lo que tiene que hacer. Nosotros consideramos que esta actitud, estas declaraciones del ministro, esta acción de pedir información sobre la sentencia y las resoluciones aclaratorias posteriores, en realidad constituye una burda maniobra para intentar luego decirle a la Corte Interamericana, cuando responda, de que ha realizado las gestiones del caso para evaluar si hay desacato o no hay desacato. El punto es sencillo para nosotros. Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está por encima de cualquier resolución de cualquier tribunal nacional, en este caso de Perú. Por lo tanto, si han ordenado una liberación en contravención a las resoluciones de la Corte del año 2018, 2022 y 2023, en el sentido de que este indulto no cumplía con los estándares internacionales mínimos de protección a los derechos humanos, entonces tiene que ser declarado nulo y tiene que volver a prisión Alberto Fujimori. Según lo que se le preguntó, se le cuestionó al ministro de Justicia, Eduardo Arana, si ellos consideran de que el caso Fujimori está cerrado o podría ocurrir lo que pasó ya hace algunos años, que fue liberado y luego regresó nuevamente al penal de Barbadillo. Él ha evitado contestar esa pregunta, pero sí ha mencionado de que el caso Fujimori no se ha vuelto a tocar dentro del Consejo de Ministros. Bueno, es una evidente intención de continuar con la actitud de desacato, ¿no? Porque cómo no se va a tocar en las altas esferas del gobierno y en un Consejo de Ministros particularmente esta resolución que declara en desacato internacional al Estado peruano. Eso es una situación gravísima que solamente en situaciones de dictadura se han ido presentando, como ustedes saben, Venezuela, Nicaragua, por ejemplo, son países que han incurrido en desacato, pero claro, no es que se entiende, pero se comprende que son gobiernos dictatoriales, que deciden lo que quieren. Supuestamente aquí vivimos en un gobierno democrático, y cómo va a ser posible que el Estado peruano no se preocupe de cumplir con sus obligaciones de carácter internacional. Además, ¿qué información le va a pedir al TC si las resoluciones que del año 2022 que declaran fundada el habeas corpus presentado a favor de Alberto Fujimori y las resoluciones aclaratorias del año 2023 son hartamente conocidas de manera pública, están colgadas en una serie de páginas web, en la página oficial del propio Tribunal Constitucional, y el Estado peruano además ha sido notificado, o el gobierno peruano ha sido notificado, porque su ministerio ordenó al INPE que cumpla con la orden expedida por el Tribunal Constitucional. Entonces, como le repito, para nosotros es una burda maniobra para pretender hacer creer de que supuestamente están realizando gestiones para no incurrir en el desacato que en realidad han incurrido.
Y supongo yo que deberán informar que hay dos tribunos cuyas firmas no aparecen y que uno denunció que ni siquiera le habían avisado. O sea, todo lo que Bueno, pasó para que salga Alberto Fujimori también deberá ser informado por parte del Estado peruano. de todas maneras, van a tener que decir que ellos mismos han apoyado, porque así lo han declarado de manera pública en un comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores y el propio Ministerio de Justicia, señalando que ellos cumplen con las resoluciones de sus tribunales internos, que esa es su obligación, y que eso no significa, según su interpretación interesada, incurrir en desacato, ¿no? Pero en realidad este tema de que hay un tribuno que no debió participar porque había adelantado opinión cuando no era tribuno, de que no se convocó al pleno, ya no puede ser informado porque la propia Corte Interamericana, en su resolución fechada el 19 de diciembre y publicada el 21 de diciembre, lo trata, lo comunica y expresa su extrañeza y preocupación porque una circunstancia como eso haya ocurrido. Y nos preguntamos qué tiene que pasar para que Alberto Fujimori nuevamente regrese a la cárcel. La diferencia de lo que pasó hace años atrás ha sido el gobierno. Ahora el gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, al parecer respalda, y lo ha dicho claramente y abiertamente, lo que hace y lo que ha firmado el Tribunal Constitucional. Bueno, tenemos que seguir los procedimientos internos, seguramente se planteará. Esperamos nosotros por parte de la propia Procuraduría del Ministerio de Justicia o la Procuraduría Supranacional que representa los intereses del Estado ante la Corte Interamericana una resolución de nulidad y tendrá que seguirse los procedimientos internos para que esta resolución se declare nula y por lo tanto Alberto Fujimori regrese a prisión, porque claro, tampoco se trata de patear el tablero, sabes que esa resolución no vale y en este momento ordenamos de que vuelva. El Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo no puede hacer eso, tiene que seguir los procedimientos internos como los abogados de las víctimas lo estamos haciendo también, ¿no? Vamos a seguir los procedimientos internos para que esta situación se revierta. ¿Y qué es lo que va a pasar o qué va a pasar el día 4 de marzo, donde es la fecha límite para que el Estado peruano brinde ese informe a la Corte? Bueno, el 4 de marzo el Estado enviará su informe a más tardar, digamos, ¿no? El 4 de marzo y seguramente pues le dirá que ha recurrido a esta burda maniobra, claro, no dirá eso, pero eso se evidenciará, de pedir la sentencia del Tribunal Constitucional, al Tribunal Constitucional, de preguntarle al INPE, que es su propio dependiente, no va a decir pues que no sabe hasta este momento el INPE qué hizo, ¿no? Porque el jefe del sector es el propio Ministerio de Justicia, le informará estas cosas que ha avanzado o supuestamente ha realizado y que reiterará que no se encuentra en desacato. Y la Corte Interamericana otra vez le volverá a decir eso y seguramente ya para esas fechas se estará reuniendo la Asamblea General en sus reuniones ordinarias que tiene para resolver en qué situación se encontrará el Estado peruano y qué medidas tomará la Asamblea, ¿no?, de la OEA. Y cuando hemos hablado con el abogado Alberto Fujimori, Elio Riera, y le hemos planteado estos escenarios, él ha de cierta forma denunciado, reclamado, levantado la voz de que la Corte jamás ha permitido que la defensa del señor Fujimori pueda presentar un alegato, pueda presentar una explicación. Bueno, él puede reclamar seguramente las cosas que considere pertinente, pero él sabe perfectamente, porque entiendo que es un abogado que por lo menos tiene dos dedos de frente, ¿no? Y conoce el derecho y sabe que Alberto Fujimori no puede presentarse ante la Corte Interamericana ni su defensa legal, porque Alberto Fujimori como persona no es parte en el proceso. Los que son partes en el proceso son la defensa de las víctimas, la Comisión Interamericana por un lado y el Estado peruano. Y sabe perfectamente, como en este burdo intento que realizó su anterior abogado, y creo que actualmente también es su abogado, ¿no? Nakazaki, cuando fue a la Corte Interamericana a pedir intervenir en un informe. Las personas naturales no somos parte en los procesos ante la Corte Interamericana, y él puede reclamar, pero sabe perfectamente que no le asiste el derecho. Ahora, hasta el día 4 de marzo, ¿cuáles son las diligencias que vienen haciendo la defensa legal? En este caso usted por el caso Barrios Altos y también por el caso La Cantuta. Nos estamos reuniendo para evaluar las acciones y medidas que vamos a tomar. Las primeras que tomamos fueron ante la Corte Interamericana y producto de las acciones que realizamos es que se expidió la resolución con fecha 19 de diciembre, publicada el 21 del mismo mes, en el que el Perú fue declarado en desacato. Esas son las primeras acciones que como abogados de las víctimas realizamos ante el sistema
o ante la Corte Interamericana, que es el sistema que forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y luego en atención a las resoluciones de esta Corte Interamericana vamos a evaluar, usted comprenderá por este tema de las fiestas de fin de año, las fiestas navideñas, ¿no? Hemos Claro que sí. un poquito replegado las acciones de trabajo, pero ahora ya las vamos a retomar, estamos analizando y evaluando jurídicamente las que vamos a tomar, y seguramente vamos a estar haciéndolo de conocimiento público a través de los medios de comunicación. Muy bien, gracias a David Velasco, abogado del caso Barrios Altos. Finalmente, ¿tiene algún mensaje para el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que es la parte más importante que ha respaldado al Tribunal Constitucional y que sigue poniendo el rostro frente al caso del señor Alberto Fujimori? Sí, bueno, en realidad el gobierno peruano tendría que rectificar su conducta. No le queda otra que acatar las resoluciones de la Corte Interamericana, como lo ha dicho la propia Corte Interamericana, y tiene que, y reitero, reconducir su conducta de desacato a una conducta de cumplimiento riguroso de sus compromisos internacionales, ¿no? Muchas gracias, señorita A Katiuska, usted, usted también. gracias. A David Velasco, abogado del caso Barrios Altos, comentando sobre lo que va a pasar el día 4 de marzo, donde el Estado peruano deberá presentar un informe ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de qué pasó con el caso del expresidente Alberto Fujimori, y luego veremos si finalmente se queda en su casa, sabemos que está en la casa de la señora Keiko Fujimori, o si regresa al penal de Barbadillo Enate, como ya ocurrió años anteriores. Sin embargo, el TC ha apelado a la autonomía de nuestro país por sobre este organismo internacional en decidir lo que pasa con un expresidente y a darle peso a este indulto que fue presentado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que es una gracia presidencial.